Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Yo Sé Manifiesto. Hola, hola. En la inmersión profunda de hoy, vamos a bucear en aguas un tanto misteriosas. Sí, Nos adentramos en el primer capítulo de una obra que, ha generado muchísima controversia a lo largo de la historia, el Kybalion. un clásico del hermetismo. Exacto. Y como siempre, la idea no es solo darte un resumen superficial. No, para nada. Queremos desmenuzar esos conceptos clave, ponerlos en un lenguaje que tenga sentido para ti y para el oyente del siglo XXI. Que resuene con la experiencia actual. Exacto. Y bueno, ¿por dónde empezamos con este Kybalion? El capítulo primero nos sitúa, en el contexto histórico de estas enseñanzas herméticas. Nos pinta un panorama fascinante, ¿no? Totalmente. Imagínate a esos buscadores de conocimiento, gente que ya había recorrido un largo camino en su propio desarrollo, viajando desde la India, desde el Ganges, hasta llegar a Egipto. Imagina esas rutas antiguas, llenas de peligros, solo por la posibilidad de aprender de un maestro. Un maestro que, por cierto, no era cualquiera. Estamos hablando de Hermes Trismegistus. Una figura legendaria, casi mítica, ¿verdad? Total. Y lo interesante es que no solo se le presenta como un sabio más, sino como el que poseía la llave maestra. Ese conocimiento que unifica, que conecta los puntos. Exacto. La capacidad de conciliar diferentes perspectivas, de encontrar el hilo conductor de lo que se conoce como la doctrina secreta. Un conocimiento que se transmitía de forma oral, de maestro a discípulo. Y que, a pesar de que muchos han querido negarlo, ha permeado muchísimas escuelas de pensamiento, religiones y filosofías a lo largo de la historia. La huella de Hermes está ahí, aunque a veces cueste verla. Si te interesa la religión comparada, seguro que has encontrado muchísimos paralelismos. Sin duda. Pero ojo, aquí hay algo importante. El Kybalion nos advierte que no veamos las enseñanzas herméticas como un sistema rígido, como un dogma, Sino como semillas, como puntos de partida para la reflexión. que germinan de forma diferente en cada persona. Exacto. Y lo crucial es que esa esencia original de las enseñanzas de Hermes, su verdad fundamental, se ha preservado a lo largo del tiempo. ¿Pero cómo? Si no se escribió ningún libro. Se ha transmitido de una forma muy especial, de boca a oído, de maestro a estudiante. Un linaje secreto de conocimiento. Podríamos decirlo así, una cadena ininterrumpida que ha mantenido viva la llama de la sabiduría. De hecho, el libro utiliza esa imagen, ¿verdad? La de una sagrada llama, que se ha mantenido encendida generación tras generación. Y que se ha protegido con mucho cuidado. Claro. Había momentos históricos en que revelar abiertamente este conocimiento podía ponerte en peligro. La persecución, la censura, eran amenazas reales. Y en ese contexto, ¿cuál es el objetivo del Kybalion? Bueno, en parte es acercarnos a esas enseñanzas fundamentales, ofrecernos una base para comprenderlas. Pero nos deja muy claro que no basta con leerlo pasivamente, ¿verdad? Para nada. La verdadera comprensión solo llega cuando uno se pone manos a la obra. Es decir, Estudiar a fondo, reflexionar sobre los principios y sobre todo aplicarlos en tu propia vida. sin esa integración personal, las palabras se quedan vacías. Exacto. Y fíjate que esa forma de transmitir la verdad, con prudencia, sin atarse a ningún país o religión en concreto, ha sido la constante en la tradición hermética. ¿Por qué crees que era tan importante mantener esa independencia? Porque la historia nos ha demostrado que cuando una doctrina se mezcla demasiado con una institución o un poder temporal, corre el riesgo de convertirse en dogma. Pierde su esencia, se vuelve rígida. Exactamente. Y podemos ver ejemplos de esto en la antigüedad, en India, en Persia. Formas de ocultismo que se fueron diluyendo, mezclándose con la teología y al final se pervirtieron dando lugar a supersticiones. Y algo parecido ocurrió con el gnosticismo en los primeros siglos del cristianismo. Corrientes que contenían elementos del hermetismo, pero que se perdieron tras la imposición de una doctrina oficial. Figuras como Constantino tuvieron un papel clave en esa fusión entre filosofía y teología. Pero a pesar de todo eso, la llama del hermetismo se mantuvo viva. Siempre hubo un grupo, aunque pequeño, que siguió transmitiendo el conocimiento de maestro a discípulo. Y muchas veces tuvieron que hacerlo de forma velada, usando símbolos y alegorías para evitar ser perseguidos. La astrología, la alquimia, eran lenguajes codificados que permitían compartir la sabiduría sin levantar sospechas. Y aunque hoy en día no contemos con muchos textos herméticos originales de la antigüedad, El Kybalion se presenta como esa llave maestra que nos permite decodificar el significado profundo de muchas enseñanzas ocultas. y nos habla de una alquimia hermética. Pero espera, antes de que te imagines a magos medievales intentando convertir plomo en oro, Aclaremos algo fundamental. Esta alquimia no se trata de transmutación de metales, sino de un proceso interno, de maestría sobre las propias fuerzas mentales. de transformar nuestros estados mentales, nuestras emociones, nuestros pensamientos. La piedra filosofal en este contexto es una metáfora de esa transformación interior. Y con todo este bagaje, el capítulo llega a una afirmación que me parece crucial.
Los principios de la verdad son 7. Quien conoce estos, entendimiento, posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo vuelan abiertas. Ahí está la esencia del hermetismo. 7 principios que nos dan las claves para comprender el universo y a nosotros mismos. Y que vamos a ir desgranando uno a uno. Exacto. Pero para que te hagas una idea general, te los menciono rápidamente. El principio de mentalismo, el de correspondencia, el de vibración, el de polaridad, el de ritmo, el de causa y efecto, y el principio de género. 7 piezas de un puzzle fascinante. Y en este primer capítulo, el foco se pone en el primero de ellos, el principio de mentalismo. La base de todo el sistema hermético. Y aquí la frase clave, directa del Kybalión, es contundente. El todo es mente, el universo es mental. Una afirmación que nos invita a replantearnos nuestra visión de la realidad. A ver, desglósalo para que nos quede claro. ¿Qué implica esto exactamente? En esencia, este principio nos dice que la realidad última, lo que subyace a todo lo que percibimos con nuestros sentidos, es mente, Mente como sinónimo de conciencia. podríamos decirlo así. Y cuando el texto habla de todo, se refiere a esa realidad absoluta, a la fuente de la que emana todo lo que existe. El origen del universo, de la vida, de la materia, de la energía. Y todo, y esa fuente primordial es concebida como espíritu. Algo que, por definición, escapa a nuestra comprensión limitada. Es incognoscible en su totalidad, pero podemos intentar aproximarnos a su naturaleza. Y se lo concibe como una mente infinita y universal viviente. Imagina una conciencia que lo abarca todo, de la que surge todo lo que experimentamos. O sea que si lo he entendido bien, el universo que percibimos, con sus galaxias, estrellas, planetas, Incluso nosotros mismos, con nuestros pensamientos, emociones, experiencias. todo sería una manifestación de esa mente universal. Una creación mental dentro de la mente del todo. De hecho, el libro dice que vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser dentro de esa mente. Es casi como si estuviéramos viviendo dentro de un sueño, ¿no? Una analogía interesante. Sí. Y si el universo es fundamentalmente mental, eso abre la puerta a muchísimas posibilidades. Quizás por eso nos cuesta tanto comprender ciertos fenómenos mentales y psíquicos. Desde una visión puramente materialista, muchos de esos fenómenos no tienen explicación. Pero si la realidad en su esencia es mental. Entonces la mente humana, nuestra propia conciencia, adquiere un papel mucho más importante. Podríamos estar interactuando con esa mente universal de formas que aún no entendemos del todo. Esa es una de las implicaciones más fascinantes del principio de mentalismo. Y bueno, que podríamos pasarnos horas hablando solo de este primer principio. El capítulo nos da un pequeño adelanto de los otros 6 para que vayamos abriendo boca. Empecemos por el segundo, el principio de correspondencia. ¿De qué va esto? Este principio establece una conexión fundamental entre los diferentes planos de la existencia. ¿Cómo así? La frase clave es: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. O sea que hay un paralelismo, una especie de espejo. Exacto. Lo que ocurre en el macrocosmos a gran escala tiene su reflejo en el microcosmos. Y viceversa. Por ejemplo, Las leyes que rigen el movimiento de las galaxias también operan, de alguna forma, en el átomo. Es como si el universo estuviera diseñado con un patrón que se repite a diferentes escalas. Y comprender esa correspondencia nos da la llave para desvelar muchos misterios. Interesante. Y el tercer principio de vibración, ¿qué nos dice? Nada resta, todo se mueve, todo vibra. Esta es la premisa básica. Nada estar realmente quieto. Exactamente. Todo, desde la materia más densa hasta la energía más sutil, está en constante movimiento vibratorio. Entonces la diferencia entre una roca y un pensamiento. Es simplemente la frecuencia a la que vibran. Todo es energía en diferentes estados de vibración. Vale. Y el cuarto principio, la polaridad, suena un poco complejo. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Como y de semejantes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Hay mucha información ahí. La idea central es que los opuestos que percibimos, como calor y frío, luz y oscuridad, amor y odio, No son realmente cosas separadas. son los dos extremos de un mismo espectro, grados diferentes de la misma cualidad. o sea que El amor y el odio son, en el fondo, la misma energía manifestada en polaridades opuestas. ¿y esto qué implicaciones tiene? Que podemos transformar nuestro estado mental moviéndonos a lo largo de ese espectro. Por ejemplo, si sentimos mucha ira, podemos trabajar para transmutarla en calma. Fascinante. Y el quinto principio, el de ritmo, ¿de qué trata? Todo fluye hacia adentro y hacia afuera, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. El movimiento del péndulo se manifiesta en todo. La medida del movimiento hacia la derecha es la medida del movimiento hacia la izquierda. El ritmo compensa.
El universo como una danza constante de expansión y contracción, Exacto. Todo está sujeto a ciclos, a ritmos, a flujos y reflujos. como las estaciones del año, los ciclos de la luna. O los altibajos de nuestras propias emociones. Y según este principio, podemos influir en esos ritmos. En el plano mental, sí. Podemos aprender a neutralizar la fuerza del péndulo, evitando que nos arrastre de un extremo a otro. Interesante. Y el sexto principio, el de causa y efecto, parece bastante intuitivo. Cada causa tiene su efecto. Cada Ujú. efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Azar no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada escapa a la ley. Nada ocurre por casualidad. Exactamente. Todo efecto tiene una causa, aunque a veces no la veamos claramente. Lo que llamamos suerte o azar. Es simplemente nuestra ignorancia de la cadena de causas y efectos en juego. Y finalmente, el séptimo principio, el de género, ¿a qué se refiere? Género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Género se manifiesta en todos los planos. Ojo, aquí hay que tener cuidado con las interpretaciones, No se trata de género en el sentido social o cultural, sino de his. de dos principios creativos que operan en el universo. El principio activo, emisor, tradicionalmente asociado a lo masculino, y el principio receptivo, nutritivo, asociado a lo femenino. Ambos necesarios para la creación. Exacto, y presentes en todo, en diferentes proporciones. Bueno, pues este primer capítulo de El Kybalión nos ha dado mucho que pensar, ¿verdad? Un cambio de perspectiva radical. Nos invita a ver el universo no como algo material inerte, sino como una manifestación de una mente universal. Y a comprender que nuestra propia mente juega un papel fundamental en la creación de nuestra realidad. Lo que nos lleva a una pregunta clave. Si todo es mente, ¿qué poder tienen nuestros pensamientos para moldear nuestra experiencia? Una pregunta que te invitamos a explorar por tu cuenta. Y recuerda que esto es solo la punta del iceberg. En nuestra próxima inmersión nos adentraremos en el segundo principio, el de correspondencia. Te esperamos para seguir desentrañando los misterios del hermetismo. Hasta la próxima. Hasta pronto.